Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Controles biométricos para cumplir con la CNBB. Mi nombre es Alberto García y les doy la bienvenida. En este webinar les vamos a enseñar cómo cumplir con las nuevas regulaciones de la CNBB, recibir respuestas del INE garantizando la identidad, integrar de manera sencilla diversos aplicativos o ambientes de gestión de seguridad y obtener huellas digitales en formatos estándares. Les presento a Gustavo Dávila, director comercial de la unidad. Gustavo, muchísimas gracias. Buenas, buenas tardes, muchas gracias, Beto. Al final te escuché medio cortado. Si no me escuchan bien, por favor, me avisas. Pues gracias por su participación. Esperamos que en el transcurso de esta plática les demos información de valor para complementar sus estrategias tecnológicas o de cumplimiento regulatorio. Como bien comentaba Beto, el foco es el cumplimiento con las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relativas a los bancos. Sí, esto pues no es algo nuevo, trae ya varios años cocinándose y se ha venido postergando la obligación de cumplimiento. Y vaya, tenemos experiencia en el tema y conocimiento que podemos ayudarles a cumplir con la regulación o bien a pulir su cumplimiento. Y también aquellos que no están obligados verán que la aplicación de tecnologías biométricas para control de identidad es a la vez una herramienta de contención de fraudes de identidad y que también ayuda a mejorar la experiencia del usuario, lo cual pues obviamente nos trae beneficios en el mercado, como diferenciadores, como crecimiento. Entonces, bien, pues en Cybolt somos una empresa dedicada a tecnologías de seguridad. Espero que ya muchos de ustedes nos conozcan. Y tenemos una oferta multidisciplinaria con casos de éxito muy importantes y tan diferenciados como algunos que tenemos aquí presentes. Por ejemplo, somos el proveedor más importante, más grande de tokens de seguridad para el sector bancario en México. Respaldamos en línea, en la nube, más de 2,000 puntos de venta de una de las empresas más grandes de cafeterías en nuestro país. Tenemos sistemas biométricos para la autenticación de los derechohabientes del Infonavit, por ejemplo, entre otros dependencias del gobierno federal para evitar fraudes. Proveemos plataformas de ciberinteligencia para encontrar desde vínculos que permitan a las agencias de seguridad contener, más bien identificar patrones de comportamiento del crimen organizado. Tenemos protección perimetral, todos los pasaportes de los viajeros mexicanos e internacionales que visitan nuestro país son validados con una plataforma instalada por nosotros. En fin, nuestra oferta es bastante amplia y creemos que es muy complementaria y nos identifica. Nuestra oferta creemos que es uno de los valores que más nos destaca. En esta lámina que ustedes pueden ver, vemos cómo tratamos de integrar una oferta que cubra de manera completa todos los ámbitos de la seguridad, empezando por el tema que nos trae a la plática el día de hoy, que es la identidad. Sabemos que lo que más se ataca hoy en día son las bases de identidad, porque teniendo una identidad suplantada podemos tener acceso a beneficios económicos si somos un delincuente. Después de la identidad, tenemos plataformas y servicio y conocimiento para proteger la información, que es el segundo ámbito de ataque más recurrente. Y después ya especializaciones en aplicativos, en plataformas de endpoint, de red, Internet of Things. Tenemos toda una división especializada en Public Safety, esto es las plataformas tecnológicas para ciudad segura, desde videovigilancia, botones de pánico,
alerta sísmica, en fin, todo lo que ustedes se imaginarán que comprende las plataformas de Ciudad Segura. Seguridad corporativa, que eso le llamamos a los sistemas que permiten tener una gestión segura de las oficinas y edificios de los corporativos en los que participamos, control de acceso, credencialización, videovigilancia, estacionamientos, detección y contención de incendios. Y todo eso enmarcado en una gama de servicios para gestión de incidentes, ciberinteligencia para encontrar, hacer un análisis forense de algún ataque interno o externo a nuestros activos informáticos, y plataformas y servicios de monitoreo y gestión cuando hay un evento que haya que proteger. Y todo esto contenido dentro del marco del NIST, que nos sugiere identificar, proteger, detectar, responder y recuperar cuando hay un incidente. Entonces, esta es nuestra oferta, es lo que nos distingue del resto de las ofertas de ciberseguridad o de plataformas de seguridad, y creemos que es la más completa del mercado. Entrando en materia, vamos a ver rápidamente cuál es la necesidad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores en cuanto a la regulación de control de identidad o fraude de identidad en el sector bancario. Y esto, como comentaba, no es nada nuevo. Seguramente ustedes ya lo conocen si participan en bancos, lo manejan, lo tienen implementado. Algunos bancos ya desde hace más de un año y otros están por salir este año. Y aquí vemos dos vertientes. La primera es cumplir con una regulación, que es, siendo muy puntuales, autenticar biométricamente contra la base de datos del INE a ciertos casos de uso o de transacciones de cuentavientes del sector bancario. Pero además esto abre una oportunidad en base a la regulación y en cumplimiento con esta obligatoriedad, habilitar a nuestras empresas con plataformas biométricas que nos van a ayudar a controlar fraudes de identidad, controlar potenciales registros duplicados, mantener listas negras de control de aquellas personas que ya han hecho algún intento de fraude en nuestra institución, y tener diversas soluciones tanto de captura biométrica, que digamos es la parte obligatoria para la autenticación, y enrolamiento cuando decidimos que es conveniente para nuestra institución crear nuestra propia base de datos biométrica. Dactilar, que es la obligatoriedad, y facial como una biometría secundaria que es opcional. Cumplir con las plataformas con las necesidades de autenticación biométrica. Dactilar, opcionalmente, como comentaba, la creación de un modelo de 1 a N, es decir, de identificación biométrica o multibiométrica, y ofrecerles multicanalidad en las diferentes plataformas con las que ustedes atienden a su base instalada o quieren llegar a mercados diferentes a los que hoy están atendiendo. Entonces, entre las regulaciones aplicables, aquí traigo señalados algunas partes de las regulaciones. Como comentaba, esto no es nuevo, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto del 2017. Y aquí estoy marcando algunos temas puntuales, que es la exigencia de validar a los cuentavientes mexicanos con la credencial para votar, en el artículo 51 bis. El artículo 51 bis 2 permite a las dependencias crear su propia base de datos biométrica, es decir, instalar un motor biométrico, en la industria le llamamos un ABIS, que permitiría tener esos registros biométricos para el consumo interno de la institución, además del cumplimiento con la autenticación con el INE. Pero para eso nos hace obligatorio cumplir con las regulaciones del anexo 71 mismo de la Circular Única Bancaria de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y cuando queremos crear nuestra propia base de datos biométrica, nuestro ABIS, básicamente, ¿qué hacemos? Hacemos una primera autenticación biométrica dactilar y de datos de la credencial para votar contra el servicio web del INE, y posteriormente ya podemos capturar 6 o 10 huellas dactilares del cuentaviente de nuestro cliente e incorporarlo a un motor biométrico propio de nuestra institución,
y las autenticaciones biométricas subsecuentes las podemos resolver en casa, sin necesidad de ir otra vez a consumir el web service del INE. ¿Y esto por qué puede ser importante? Porque el tener un motor biométrico propio nos va a dar la independencia y la libertad de integrarlo con nuestros sistemas de back office, con nuestros sistemas de front-end, para otros propósitos diferentes a los que son obligatorios y que nos permitan contener fraudes, que nos permitan conocer mejor a nuestro cliente y darle herramientas para que se sienta más seguro en su trato con nosotros y que también permitamos que su experiencia de usar nuestros sistemas sea más satisfactoria. En resumiendo, a nivel tecnológico, hay básicamente dos pilares del cumplimiento y son muy parecidos, ¿sí? Primero, el anexo 71, publicado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos dice el tipo de escáneres biométricos y el tipo de calidad de las huellas dactilares que debemos de capturar, mismas que coinciden con lo que nos pide el INE. La diferencia es que el INE, para usar su servicio, nos pide también tener un enlace dedicado o una VPN, una red privada virtual, instalar en el data center del INE un firewall de una marca y modelo en particular y servidores basados en Red Hat que van a depender de la transaccionalidad que nos requiramos. Los que ya han pasado por esto conocen el proceso. Las instituciones tienen que acercarse al INE, mostrar la intención de firmar un convenio para consumir su servicio web de autenticación de la credencial para votar y de la biometría del ciudadano. Tienen que definir su transaccionalidad y en base a esa transaccionalidad deberán estar obligados a instalar uno o varios servidores basados en Red Hat para el procesamiento de las transacciones, además de un firewall, y tener la VPN con el data center de ustedes, de la institución, y además de contener un HSM, un Hardware Security Module, que va a ayudar a la gestión de los certificados digitales que el INE les va a dar a cada uno de los usuarios de ese servicio web para que cada transacción vaya cifrada. Y las huellas digitales pueden ir en tres diferentes formatos. En WCQ, que es el formato de imagen dactilar comprimida más común, o formato de imagen cruda, o también un formato de minucias biométricas llamado ANSI 378. Y lo que el INE va a recibir son las imágenes dactilares de los dos dedos índices, ¿sí? Es lo que necesitamos enviarle al INE. Entonces, es un resumen de la parte regulatoria y la parte tecnológica que acompaña la parte regulatoria. Ahora, ¿qué nos ofrece el INE? Y esto el INE lo ofrece a cualquier institución que quiera consumir los servicios de autenticación del ciudadano. Sin embargo, es lo que usó la Comisión Nacional Bancaria de Valores como obligatorio para el cumplimiento de sus sistemas para evitar fraude de identidad. Entonces, esto, si ustedes que nos acompañan hoy no son una institución financiera, pero son, por ejemplo, una institución intensiva en recursos humanos o en cualquier tipo de servicio que ustedes den, donde sea muy importante confirmar la autenticidad de la identidad de la persona con la que está tratando, pueden acercarse al INE y nosotros los podemos apoyar y acompañar en ese acercamiento y hacer uso del servicio de autenticación biométrica, dactilar y de los datos de la credencial para votar. ¿Y qué es lo que el INE nos ofrece? Nos ofrece básicamente confirmar que la información que le vamos a suministrar de un ciudadano sea idéntica a la que el INE tiene registrada de nosotros en su base de datos. Entonces, nosotros vamos a obtener un campo identificador de la credencial. El INE le llama OCR a ese campo. Y ese campo varía de posición dependiendo de la versión de la credencial que tengamos. Hay creo que 3 versiones vigentes, tal vez posiblemente 4 versiones de credenciales para votar. Incluso hay unas que todavía son del IFE. Y dependiendo de la versión de la credencial, se encuentra en diferentes lados el valor único, el que identifica a esa credencial y que contiene nuestros datos que se van a validar.
que básicamente son los que están marcados con verde: nombres, apellidos, registro, la clave lector, la vigencia y nuestras huellas digitales. Entonces, el INE lo que va a hacer es nos va a regresar si el nombre y apellidos coinciden idénticamente a los que yo les suministré en base al número de identificación de la credencial, y las huellas nos va a regresar un porcentaje de similitud entre las huellas que yo le envío por el web service y las huellas que tiene registradas en la base de datos, para que nosotros determinemos ya del lado de ustedes, de la institución, si ese score de similitud es suficientemente alto para tener confianza de que la persona con la que estamos tratando sea el ciudadano registrado en la base de datos del INE. Entonces, esta es básicamente la información que vamos a validar. El proceso es un proceso relativamente simple que vamos a tener que aplicar. Esto es del lado de ustedes, de la institución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Capturar los datos de la credencial para votar a verificar. Y eso lo podemos hacer mediante plataformas de autenticación, más bien plataformas de captura automática de los datos de la credencial. Se hace por un proceso de Optical Character Recognition, donde vamos a obtener esos datos que contienen tanto la parte frontal como la parte posterior de la credencial. Y además vamos a capturar las huellas dactilares, que podrán ser ya sea con un lector dactilar de escritorio, o también hay plataformas muy modernas que mediante un teléfono celular con una fotografía de nuestra mano obtenemos igualmente las huellas dactilares que cumplen con la especificación que nos pide tanto Comisión Nacional Bancaria de Valores como el INE. Entonces, una vez teniendo esa información del ciudadano, vamos a cifrar ese paquete de datos con ayuda del HSM que debemos de haber adquirido, y en base a la firma digital, a la llave pública que el INE nos proporcionó cuando firmamos el convenio con ellos. Se genera un timestamp al mismo tiempo, se firma y se envía por la VPN hacia el data center del INE, que tiene, como comentaba hace unas láminas, tiene un firewall que nosotros proporcionamos y unos servidores que van a recibir nuestras transacciones y que van al final a hacer la consulta a la base de datos del INE y al motor biométrico que ellos tienen. Entonces, esto es la parte que nos corresponde cuando somos una institución que va a consumir el web service. A su vez, el INE, ¿qué va a hacer? El INE recibe el paquete por el web service, valida que la firma digital con la que estamos acompañando nuestro paquete de datos sea la que corresponde a nuestra institución, que sea una transacción reciente en base al timestamp, descifra los datos y se inicia el proceso de verificación de los datos. Y como comentabas, unas láminas que nos va a validar que en base al número de la credencial, nombre, apellidos y huellas dactilares tengan coincidencia. Y lo único que nos va a regresar es un sí o un no en función de nombre y apellidos. Por ejemplo, si yo capturé un apellido que no corresponde al del ciudadano, únicamente nos va a regresar un no coincide. Por confidencialidad nunca nos va a regresar el valor correcto que tiene en su base de datos. Y con las huellas digitales, como mencionaba hace rato, nos van a regresar un score del nivel de similitud entre las huellas que yo proporcioné y las huellas que tiene el INE en su base de datos. Entonces, aquí se ve todo el ciclo completo del proceso de validación de la identidad. Como verán, es un proceso sencillo, no es complicado, y puede ser fácilmente integrable. Nosotros tenemos experiencia en este tipo de servicios. Ya lo hemos automatizado para 2 muy grandes clientes que hacen el consumo de este servicio. Además de que contamos al INE entre nuestros clientes de plataformas biométricas. Entonces, nuestro conocimiento es muy completo y los podemos acompañar en el proceso tecnológico
y en el, si ustedes así les conviene, en el acercamiento con el INE para iniciar los trámites de ese convenio que deben firmar con ellos, además de que ofrecemos plataformas que permiten integrarse a los sistemas de ustedes. En este tema de tecnologías biométricas e identidad, básicamente hay dos tipos de oferta. Aquella oferta que es ya digamos un servicio totalmente fijo y rígido que se consume como está y regresa la información de cumplimiento o no cumplimiento, o soluciones customizables que se pueden armar como un traje a la medida y que pueden integrarse nativamente con los aplicativos de ustedes. Nosotros preferimos esta segunda versión. No nos gusta ofrecer cajas negras, sino nos gusta entender cuál es el requerimiento de ustedes, entender aquellos desafíos que presentan, los canales en los cuales van a estar atendiendo a sus clientes, los tipos de sistemas de back office, los ambientes operativos en los que ustedes funcionan. Y entonces, en base a eso, sugerirles las plataformas biométricas que creemos que cumplen con las necesidades de ustedes y agregar nuestro software, que ese sí ya tenemos terminado, para cerrar el ciclo de cumplimiento con las normatividades, de integración con los sistemas existentes con ustedes y de el user experience que pueden ofrecer ustedes o que quieren ofrecer ustedes a sus clientes, a sus cuentavientes. Y básicamente hay dos opciones de solución. Una es la básica, la obligatoria, si son un banco y deben de cumplir con la regulación de autenticar a sus cuentavientes contra la base de datos del INE, que es básicamente establecer una conexión directa con el INE, donde tenemos aquí abajo clientes desktop o clientes móviles, si ustedes lo prefieren, y una conexión de un web service que puede ser desde los aplicativos de ustedes a su data center y hay una VPN hacia el data center del INE. Y esto básicamente, como comentaba hace rato, ¿qué tenemos que hacer? Capturar los datos de la credencial para votar, capturar los dos índices, invocar el web service, el INE hace una autenticación, una comprobación biométrica 1 a 1 y los valores de nombre y apellidos. Si es negativo, típicamente se repetirá la captura para comprobar que no fue debido a una mala captura, pero si es negativo, típicamente se niega el servicio. Pero sí son reglas de negocio que ustedes deciden incorporar. Entonces, esta es la oferta más básica, la oferta de cumplimiento. No requiere más que, del lado del INE, como comentaba, establecer un firewall, bien, instalar un firewall de nuestra propiedad, instalar unos servidores, crear una VPN, del lado de nuestro data center, adquirir un HSM, un Hardware Security Module para el manejo del certificado digital y tener un web service que se integre con el web service del INE, que lo consuma. Y este, digamos, es el proceso básico y el mínimo necesario. Como comentaba, estamos listos nosotros para apoyarlos. Si ustedes requieren hoy el servicio, tenemos el software ya listo para integrarlo y varias opciones de captura dactilar, tanto en ambiente móvil, como pueden ver aquí entre la foto de la mano, o en ambientes desktop de oficina. Y luego vemos, aquí es ya un ambiente más completo, es cuando decidimos optar por la opción que en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos ofrece de crear nuestra base de datos biométrica propia. Entonces, como comentaba hace un momento, una vez que autenticamos por primera vez a nuestro cuentaviente contra la base de datos del INE, tenemos la potestad de capturarle sus 10 dedos y guardarlos en un motor biométrico propio. Esto podría ser un flujo de datos parecido a esto. Llega el cliente, nuestro sucursal o nuestra app móvil, capturamos sus dedos, lo buscamos en nuestro motor biométrico local. Si lo conocemos, resolvemos localmente esa consulta biométrica. Si no lo conoce nuestro sistema, quiere decir que es la primera vez que vamos a autenticar a ese cliente. Entonces pedimos la autenticación hacia el INE por su web service. Y si lo resuelve positivamente, lo agregamos, lo enrolamos, lo incorporamos a nuestro motor biométrico para que las
eventos subsecuentes los resolvamos en casa. Y si es negativo, podemos negar el servicio o aplicar las reglas de negocio que correspondan a cada caso. Y al mismo tiempo, aquí hay una gran ventaja. Al momento de agregarlo a nuestro motor biométrico, cuando decidimos que es conveniente para nuestra institución, tenemos la capacidad de hacer un proceso 1 a n, una deduplicación o una comprobación de que esa persona no está en una lista negra con sus huellas dactilares o incluso con reconocimiento facial que tengamos nosotros, o no lo conocemos ya con otro nombre. Recordemos que la credencial para votar puede darse casos de que una persona tenga más de una identidad y como el INE nos resuelve una autenticación de la persona, pues nosotros queremos tener como institución la ventaja de controlar la unicidad de la identidad. Entonces, al tener nuestro motor biométrico propio, vamos a poder estar corriendo procesos 1 a n para siempre confirmar que las huellas de una persona únicamente están asociadas a una identidad, a un número de cuenta, a un número de cliente nuestro. Entonces, digamos, esta es la opción, digamos, más completa y la que recomendamos, porque hoy en día, si bien nos obligan a un cumplimiento regulatorio para contener el fraude de identidad, el tener el registro biométrico de nuestros cuentavientes nos va a ayudar a acompañar a procesos digitales que posiblemente hoy ni siquiera tenemos visualizados, pero que los lanzaremos al mercado por innovación o por mismas tendencias de la industria en el futuro cercano, y al tener ya la información biométrica de nuestros clientes en casa, nos permitirán ir acompañando todos los procesos con plataformas de autenticación de identidad que nos den seguridad a nosotros y a nuestro cliente de que es una transacción segura y de que el riesgo de que haya un fraude financiero asociado a una suplantación de identidad es muy bajo. Y fortalezas de nuestra oferta, como comentaba, nosotros nos gusta acoplarnos a lo que el cliente demanda, a lo que ustedes tienen, a lo que ustedes se quieren diferenciar del resto de la industria, soluciones multicanales, múltiples geometrías. Tenemos experiencia no únicamente en dactilar y en facial, sino incluso en voz, en sistemas de escritorio, en sistemas, como comentaba, de aplicaciones móviles. Y la idea es ofrecerles la herramienta biométrica que más les convenga desde nuestro punto de vista. Tenemos más de 20 años de experiencia en la industria biométrica. O también, si ustedes ya han elegido marcas de periféricos, si ya han elegido alguna plataforma biométrica, nosotros tenemos la capacidad de complementar toda esa inversión que ustedes ya han hecho con algunas piezas de software que ya tenemos desarrolladas para todos estos cumplimientos. Entonces, nunca es nuestra visión llegar y desplazar lo que ya se tiene, sino al contrario, aprovechar las inversiones que ya han hecho y sacarles el mejor provecho, tratando de adecuarla con las preferencias de ustedes respecto a casos de uso, casos de negocio, innovaciones y formas de atención a su mercado que ustedes tengan como prioridad. Aquí hay algunos ejemplos de escáneres de escritorio que ya todos ustedes han de conocer, para captura de 10 dedos en 3 tiempos, para captura de 1 o 2 dedos, escáneres de documentos de identidad. Esto nos da una gran ventaja porque ya automáticamente identifican cuál es la versión de nuestro documento de identidad, que puede ser tanto pasaportes como credenciales del INE, validan que nuestro documento tenga, por ejemplo, los hologramas, las marcas de agua, los microcódigos, las tintas variables, en donde le corresponden según la versión del documento. Entonces, no únicamente es una obtención de los datos por OCR, sino es una validación de que ese documento contiene todas las medidas de seguridad que el emisor del documento proporcionó o incluyó en esa credencial para garantizar que no es un documento falsificado, ¿correcto? Y además tenemos las versiones móviles, donde, como comentaba, con una foto de la credencial desde un dispositivo móvil podemos obtener toda la información de la credencial y del ciudadano,
y además opciones de biometría desde una app móvil. Y para esto voy a mostrar dos ejemplos que tenemos aquí. Son dos videos muy fáciles. El de la izquierda es un caso de uso de la industria financiera. Perdón por el comercial, pero es representativo de la industria. Quiero decir que B por más no es un cliente nuestro. Esto fue una prueba de concepto que nosotros hicimos para ellos, pero es un proceso que ustedes conocerán como un onboarding digital, un digital onboarding, o un Know Your Customer, donde van a ver cómo obtenemos los datos de la credencial y hacemos un prellenado del expediente electrónico del cliente para después capturar sus huellas digitales y enviarlos al web service, ya sea de autenticación contra la base de datos del INE o de resolución con nuestro motor biométrico local. Entonces vamos a ver este video. Esta aplicación o esta prueba de concepto fue ideada pensado en un cliente de autoservicio, donde el cliente desde su teléfono quiere crear una nueva cuenta o solicitar una nueva cuenta con una institución bancaria. Iniciamos. Definimos qué tipo de cuenta queremos abrir. Vamos a capturar las huellas dactilares de esta manera sin necesidad de otro componente de hardware más que la cámara del móvil. Obtenemos ya las huellas de la mano izquierda de la persona y después, igual únicamente como con la cámara del móvil, hacemos el digital onboarding, es decir, obtenemos la información del cuentaviente y ya hacemos el llenado de los datos necesarios para su cuenta. Podemos pedir información adicional, correo electrónico, teléfono, y en ese momento, desde el mismo teléfono, se envía esa petición de confirmación hacia el motor biométrico del INE o hacia el ABIS en sus instalaciones para comprobar la identidad e iniciar así el proceso de apertura de cuenta. Si se dieron cuenta, fácil, una experiencia de usuario sencilla, satisfactoria, incorporando medidas de seguridad y con una visión de innovación para que el cliente se sienta cómodo eligiéndonos como un proveedor de servicios financieros. Y aquí tenemos una versión, no necesariamente a la derecha, no necesariamente que sea de banca, pero donde vamos a incorporar otro tipo de información. Aquí es una aplicación que hicimos otra vez como un demo, básicamente para obtener una validación biométrica de la credencial para votar de una manera más sencilla. Más sencilla, si fijan, se hace una captura del código QR que tienen algunas versiones de la credencial. Voy a hacer una verificación por huellas. Igualmente obtengo mediante la cámara de mi teléfono móvil las huellas dactilares. En ese momento las envío invocando el web service que ya les he platicado. Y aquí regresa, como complemento a nuestra demo, regresamos la foto de la credencial para votar. Esto es ilustrativo, ¿no? Obviamente ni el INE ni nadie nos va a regresar la foto de la credencial para votar, pero es ilustrativo de que ya se confirmó de esta manera la identidad de la persona a la que hice la validación biométrica. Aquí en el código QR que tiene esa versión de la credencial obtuve el identificador de mi credencial y en esta demo pusimos el correo electrónico para ejemplificar el tipo de información que puedo obtener yo del aplicativo móvil que puede ser relevante para operaciones en campo. Que esto es un símil de la información que podríamos descargar a una base de datos como la bitácora del evento. Voy a continuar el video. Y ahorita al abrir el correo electrónico, ahí llega ese correo que dice verificación exitosa y que estoy incorporando además de los datos de la transacción, las coordenadas, la geoposición de donde hice la validación de la identidad de la persona, el email que identifica al teléfono celular, sabemos que ese es un número único
Entonces también nos sirve como un token, como un factor de autenticación adicional, la fecha y hora de la transacción y la identidad de la persona verificada. ¿Qué podemos incorporar aquí también? La identidad de nuestro empleado, por ejemplo, y cualquier información que sea relevante para su negocio. Por eso hablaba hace rato de que nosotros nos gusta hacer trajes a la medida, es decir, hacer un aplicativo que responda al 100% de lo que ustedes necesitan y no pretender que ustedes se acoplen a una oferta rígida de nuestra parte. Y bien, con esto terminan estos ejemplos de demostración que tenemos y con eso termina mi exposición. ¿Sí? Entonces, pues es momento de si tienen alguna pregunta, amigos, alguna consulta. Como les dije en un principio, el tema versó mucho sobre el INE y sobre la Comisión Nacional de Valores, pero créanme, tenemos más de 20 años de experiencia en plataformas biométricas y podemos solucionar cualquier necesidad. Hemos trabajado con fiscalías, con sistemas biométricos de tipo forense, en un ámbito criminal, a varios tipos de sistemas biométricos de tipo civil, que es como lo que les presentamos, con múltiples plataformas, múltiples asociados a nivel mundial, y con la certeza de que los vamos a poder orientar en base a sus requerimientos y a su visión. Muchísimas gracias, Gustavo. Estoy revisando si hay alguna pregunta o duda. Esto es el momento de ponerlas. Por el momento no. Nos piden más bien que les mandemos un poco más de información. Lo que podemos hacer es hacerles llegar un brochure que tenemos, Gustavo, de justo sobre la parte de biométricos del INE, ¿te parece? Correcto, Beto, sí. Entonces, si gustan, les podemos hacer llegar esa información. Están pidiendo más bien un poquito más de información sobre los aspectos que tiene la herramienta. Entonces, si gustan, además de la información que les hagamos llegar por correo, que es justo nuestro brochure de información de biométricos para el INE, les podemos también hacer llegar la grabación también del webinar para que ustedes también la tengan por cualquier cosa. De todas formas, si quieres pasar la siguiente lámina, Gus, para que dejes tus datos, nosotros también nos vamos a contactar. Mira, salieron un par de preguntas. Sí, con gusto. Dice, preguntan, ¿qué huellas puedo validar con el INE? Con el INE son únicamente las huellas de los dos índices, el índice izquierdo y el índice derecho, son los únicos. Pero cuando una vez que haces eso, tienes la potestad, si eres un banco o institución financiera, de guardar las 10 huellas en una base de datos propia e incorporarlas en motor biométrico propio. Y así ya tú podrías elegir la forma de autenticar a tu cliente o a tu cuentaviente. Que aquí también podría entrar la opción, si no es directamente el aplicativo hacia el INE, tener nosotros la función de guardar las demás huellas. ¿Es correcto? Correcto, correcto. Y ya una vez que tienes validado la identidad de la persona por huellas digitales, puedes incorporar otros biométricos como el facial, como la voz, y tener diferentes modalidades que tú puedas elegir para tus diferentes casos de uso o las plataformas sobre las cuales quieras atender a tu cliente. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, es complementaria a la pregunta, pero imagino ya resolviste la cuestión. Pregunta también que solo las del dedo índice. Habéis contestado que sí en el caso del INE, ¿verdad? Correcto, correcto. Nuestras recomendaciones, ustedes pueden almacenar la información biométrica de sus clientes o cuentavientes, aunque no tengan un motor biométrico. Digamos, desde mi punto de vista, lo más costoso en estos procesos es tener a tu cliente frente de ti o en contacto contigo, proporcionándote su información biométrica. Entonces, a manera de chiste, yo digo, pues ya que tienes a tu cliente, sácale hasta las muelas, ¿no? Me refiero a toda la información que te va a permitir autenticarlo en un futuro. Entonces, aunque únicamente vayas a usar sus dos índices para cumplir con la regulación del INE, nuestra recomendación es tómale las 10 huellas, tómale una foto y guárdalas en una base de datos.
aunque no tengas un motor biométrico. El día de mañana, esa información va a ser valiosísima para ti y vas a poder incorporar posiblemente un motor biométrico y vas a poder hacer acciones que hoy no tienes imaginadas que las vas a necesitar. Entonces, propongo no nos limitemos a únicamente cubrir el cumplimiento, sino ir acopiando toda esa información que nos va a ser útil para acompañar nuestros procesos digitales, que como hemos visto ahorita con este tema de la pandemia, se han tenido que acelerar y muchas empresas no estaban listas para acompañar esa obligada innovación o transformación digital que tuvimos que hacer para mantener los negocios en esta nueva normalidad o como se le vaya a bautizar pronto, ¿no? Entonces, no nos limitemos a las dos huellas, obtengamos toda la información biométrica, aunque no tengamos un motor biométrico. Guardemos en una base de datos y después ya sabremos para qué usarla. Y los podemos acompañar y orientar. No tiene que ser sistemas muy costosos, ni mucho menos. Hay otra pregunta, Gustavo. Preguntan que si existen casos donde la huella no sea legible, ejemplo por accidentes o desgaste, y de ser así, como lo han solventado. Sí, correcto. Sí hay muchos casos. Realmente es la ventaja de capturar las 10 huellas cuando lo hacemos nosotros con nuestro motor. Al momento de capturarlas, los sistemas cuando están bien construidos, te permiten marcar alguna excepción de una huella que no vas a capturar. Entonces ya aplican factores secundarios eh, eh, y ya ahí dependerá del caso de negocio de la institución. La verdad no recuerdo cuáles sean esos segundos factores que la Convención Nacional Bancaria permita en esos casos que sí son reales. Nosotros lo hacemos capturando las 10 huellas y capturando una segunda biometría como es el rostro. Entonces, de esa manera, con nuestros clientes, cuando hemos integrado plataformas completas, tenemos los 10 dedos y el rostro para autenticar a una persona por diversas maneras. Se me queda de tarea estudiar cuál es la opción que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ofrece cuando las huellas del ciudadano no son elegibles por cualquier razón. Esa se me queda de tarea y la respondemos, Beto. Sí, si gustas, eso lo podemos tener ya en una plática, como les comentamos, igual podemos tener una pequeña plática si gustan, uno a uno, las podemos agendar para resolver esos detalles y que también las preguntas sean resueltas a partir de la institución, ¿no?, que ustedes representan. Entonces, no sé si quieras complementar algo con algo, Gustavo. Sí, hace rato en alguno de los comentarios pedían información sobre la herramienta. En realidad, como he comentado en la plática, no tenemos una sola herramienta. Tenemos muchos aliados en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y ya los tenemos integrados a una plataforma básica de software desarrollada por nosotros. Entonces, tratamos de traer a la mesa el sistema biométrico, ya sea de hardware o software, que mejor cumpla con los requerimientos de ustedes. Entonces, yo les invitaría a que fuera al revés, planteenos todos sus deseos, sus ideas, y nuestra misión será darles forma y traerles los sistemas biométricos. Estamos típicamente al día y conocemos todas las innovaciones que hay, y con eso le tratamos de dar forma a toda la visión que ustedes están imaginando y que no sea con las plataformas biométricas tradicionales que básicamente no han cambiado desde el siglo pasado. Sí, entonces véanos como una empresa que los puede orientar y guiar y dar cumplimiento a sus necesidades y a sus ideales. ¿Sí? Por eso no hablamos de una herramienta, sino hablamos de una visión de cumplir con sus requerimientos y darles forma al 100%. Muchas gracias, Gustavo. Mira, tenemos una última pregunta. Son varias preguntas, pero Las que quieran, unidas. como Vicente Fernández, mientras el público aplauda, seguimos cantando. Eso. ¿Qué bancos ya implementaron el requerimiento de la CNBV? Aparte de B por más, ¿alguno otro que use la opción móvil? ¿Y cuál es el plazo máximo? El plazo Eh, máximo que El si te- plazo,
Perdón, Beto, termina. No, sí, adelante. El plazo máximo que yo conozco es noviembre de este año, octubre, noviembre de este año, y es muy próximo. Creo que es el tercer aplazamiento que ha habido. Eh, el, el- el sistema móvil, nosotros lo implantamos en Infonavit, que no es precisamente un banco, pero hace transacciones financieras. Estamos en proceso de implementación en la Financiera Nacional para el Desarrollo, que no es un banco todavía, pero está a punto de ser un banco del gobierno. Y no con nosotros, pero otros clientes perdóname, otros bancos como Santander, como Banorte, como BVA, ya tienen sistemas biométricos, son aquellos que se han anticipado a, a- a los plazos anteriores que había dictaminado la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y creo que todavía faltan algunos bancos de tener sus plataformas listas para el cumplimiento que vence este año, como comentaba, octubre, noviembre eh, de Sí. este mismo año, y ya creemos que es el último aplazamiento porque ha habido varios. Entonces, si Eh, alguno de ustedes que nos acompaña tiene cierta urgencia, invítenos y tenemos ya herramientas para sacarlos avante muy rápidamente. Es correcto, Gustavo. Bueno, para complementar tu respuesta, sí, se tiene el plazo hasta el 30 de noviembre de este año, como comenta Gustavo. Es la tercera vez que se aplaza. Se aplazó en junio del año pasado, si no me equivoco. Este año, a principios de abril, por lo del COVID, y pues bueno, se tiene hasta el 30 de noviembre. En estas cuestiones, bueno, también hay que comentar que pues, todos los bancos están implementando y pues todo tiene un proceso, ¿no? Entonces, como comenta Gustavo, tenemos nosotros herramientas que pueden auxiliar en ese proceso y también pues obviamente implementarlo. Y como última pregunta, Gustavo, ¿se tiene que validar todas las operaciones, ejemplos, retiros de cajeros, etcétera? No son todas, son básicamente apertura de cuenta y operaciones crediticias de ciertos valores, y la misma normatividad de la Comisión Nacional Bancaria de Valores distingue cuáles transacciones son obligatorias de autenticar biométricamente y cuáles no. Y ya la institución financiera podrá decidir, ya que tiene las plataformas biométricas, usarla para otros fines. Cuando tenemos biometría, pues ya los passwords pueden ser desplazados, la biometría es mucho más seguro que un password, y podemos tener casos de uso, aunque no sean obligatorios. Por ejemplo, yo podría hoy llegar a un cajero electrónico que me presente un código QR con mi app en mi teléfono, leo el QR de la pantalla del cajero electrónico, me pide mis huellas dactilares en mi teléfono, como lo mostré con una captura, una fotografía de mi mano, y se valida mi identidad, el banco me conoce, tengo crédito y el cajero me dio dinero sin traer un plástico o sin traer nada más que mi teléfono. Entonces, respondiendo a la pregunta, no son todas las transacciones, pero hay algunas que por user experience, por comodidad, por innovación, por brindar nuevas opciones a nuestros clientes, nos convendrá aprovechar ya que tenemos las tecnologías biométricas a la mano y ser muy innovadores en el mercado. Listo, muchísimas gracias, Gustavo. Creo que son todas las preguntas. De todas formas, nosotros les haremos llegar por correo la información un poquito más de información, además de esta plática que tuvimos para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Bueno, reitero, muchísimas gracias, Gustavo, por la participación. Él es Gustavo Dávila, director de Identity de nuestra unidad de Cyborg, y pues les agradecemos su participación. No sé si quieras terminar con algo, Gus. No, amigos, pues quedamos a sus órdenes. Invítenos a cualquier idea que tengan de crear plataformas de transacciones seguras. Aquí hablamos de biometría, pero como presentamos al principio, contamos con la experiencia con todas las tecnologías para hacer transacciones seguras. Los invitamos a que nos consulten porque los podemos acompañar a que su
pasos, transacciones seguras de forma digital sea en realidad segura. Les dé confianza a ustedes y a sus clientes para ir evolucionando. Quedamos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo, y también les agradezco la participación de que hayan entrado a este webinar. También les comentamos que la siguiente semana tenemos un webinar también sobre hackearon mi empresa, qué procede, entonces también les haremos llegar información. Está la información también en nuestras redes. Agradezco la participación de Gustavo Dávila. Muchísimas gracias y bonita tarde. Órdenes. Gracias a todos, amigos. Buenas tardes.